porque luego nos podemos lamentar y luego podemos decir, es que ¿por qué me tocaron hijos que esto, lo otro y aquello y que no son como yo quería? No es que te toquen, es que tus hijos se van formando y la primer figura que los forma son papá y son mamá. Ajá, y aunque no hayas estado ahí, aunque hayas andado ausente, aunque hayas andado trabajando, fue 50-50. Esa ausencia también contribuyó al cómo es tu hijo o tu hija hoy en día. Si eres una persona agresiva, pues que no te extrañe que tu hijo también va a ser agresivo con su pareja, ¿no? Si eres una persona intolerante, si no sabes poner límites correctamente, todo esto moldea y crea un patrón a seguir que muchas veces puede ser, como ya lo hemos comentado, inconsciente. O sea, tú dices, es que soy diferente, pero en la realidad actuamos de una manera muy semejante. Entonces, Y a vale veces mucho la pena aquí, si hay papás que están escuchando esto y son muy dominantes, son muy impositivos, vale la pena que le bajen una rayita y que negocien. Porque si ese niño, esa niña puede ponerte límites a ti, podrá ponerle límites a quien sea. que si yo veo la general de los papás, hay que ser un poquito más, con mayor afecto hacia la familia, hacia los hijos, ser más expresivos, no ser tan dominantes, quizás negociar un poquito más para mejorar ese desarrollo emocional de las personas que van creciendo. Buscando y analizando textos científicos, psicológicos que hablen de la figura de papá, nos damos cuenta de que hay muy poca información. Hay mucho de mamá. Psicoanálisis y otras teorías han abordado mucho este tema, pero de papá realmente es muy poco. Y el día de hoy queremos platicar de este tema y para ello me acompaña mi carnal. Carnal, ¿cómo estás? Carnal, muy bien. Gusto de estar aquí contigo platicando este tema interesante, porque como bien dices, hay poca información al respecto, pero qué importante es la figura de papá en el desarrollo psicológico del niño, de la niña, del adolescente, etcétera, carnal. Por supuesto, creo yo que todas las partes que componen el crear vida, como lo es mamá, como lo es papá, son importantes, ¿no? Son fundamentales. Pero mucho se centra hacia esta parte femenina, el estudio, el entendimiento, creo yo por el lazo tan cercano que hay entre mamá e hijo cuando está en el vientre de ella. Pero hay otra figura que también va a ser responsable de darle seguridad, tranquilidad, soporte, equilibrio a mamá y es la figura de papá. Quizá efectivamente papá no carga al bebé en su vientre, pero le ayuda a mamá a estar tranquila si él le apoya, si él le favorece económicamente, si le da todos los elementos necesarios para que mamá pueda estar tranquila. Entonces creo yo que es una figura que es importante dentro de esta pareja, dentro de este engranaje que al final de cuentas viene a ser la familia. Y lo dices bien, carnal, porque realmente no es una figura muy estudiada, porque como bien lo dijiste, no se alcanza a desarrollar una relación simbiótica desde el inicio, porque como papá no carga al Claro. bebé, entonces no se logra como ese vínculo. Además, al inicio, en como en esa esencia del bebé, para el bebé quien cumple y quien cubre las necesidades es mamá, porque lo alimenta, porque le da amor, porque lo duerme, etcétera. Entonces hay un vínculo simbiótico más interesante con mamá, por eso es que la psicología se va centrando en esta parte. Sin embargo, Claro. hoy en día podemos mirar que de pronto hay circunstancias, situaciones en donde la figura de papá está ausente, digo desde antes, ¿verdad? Pero hoy en día también se puede notar esta cuestión y podemos ir observando también adolescentes muy complejos, con situaciones, con Claro. problemas muy, muy caóticos, con trastornos incluso a muy tempranas edades, muy difíciles, que estoy seguro que por ahí puede haber algo muy interesante asociado con el tema de papá, carnal. Sí, ahorita que tocas este tema de cómo se van desarrollando los jóvenes, los adolescentes,
papá viene a ser la primer figura que tenemos de esa parte masculina. Entonces, como yo voy a ver al hombre o como yo voy a ver a los hombres, va a estar muy asociado a como yo veía a mi papá. Y no importa que yo sea niño o que sea niña, la niña empieza a formar una idea de papá, empieza a formar una idea de los hombres, igual el niño. Y esto de alguna manera nos mueve porque nos relacionamos con otras personas desde esto que nosotros vamos introyectando. Podríamos decir, la figura de papá es formativa en cuanto al tema del hombre, el tema del padre. Claro. Y fíjate, bien interesante, porque a partir de este primer acercamiento que tengo con lo masculino, tanto niño como niña va a aceptar o va a rechazar lo masculino en su vida. Y esto se vuelve muy caótico, porque por ejemplo, si en una relación de pareja papá es muy dominante, papá es muy controlador, papá es severo, vamos a pensar, los hijos todo lo están viendo. Entonces, desde esta perspectiva, una de dos, el hijo va a rechazar lo masculino y dirá, no, lo masculino no es bueno, porque mira nada más cómo trata a mamá. Esto puede ser un punto. Pero el otro punto es que puede rechazar lo femenino, tanto hombre como mujer, niño como niña. Puede rechazar lo femenino y de alguna forma va desarrollando en sí mismo, en sí misma, un aspecto muy masculino. Masculino, entiéndase, no como un aspecto de hombre, sino como características masculinas, ¿no? Fuerza, a lo mejor ser determinante, ser dominante. Entonces va desarrollando este tipo de características, sobre todo para protegerse de situaciones o personas así, pero en el fondo esto hace que ese niño o esa niña sigan reproduciendo esa masculinidad de alguna manera negativa, de alguna manera compleja. Entonces, por eso es que se va volviendo, como tú bien lo comentas, bien interesante, porque es lo que nos acerca o nos aleja de esas energías, tanto femenina como masculina, que tenemos dentro de nosotros, carnal. Así es. Entonces, si papá y mamá van formando la identidad del niño, y en algún momento, como tú ahorita lo dices, puede haber una identidad del niño afectada por cómo ellos son, creo que vale mucho la pena ir viendo qué aspectos favorecen el correcto desarrollo de tu hijo, de tu hija, y cuáles pueden ir afectando. Porque al final de cuentas, en una etapa temprana, sí es responsabilidad de los padres. ¿Qué características pueden empezar a generar esto que tú comentas? Un papá muy agresivo o un papá lo contrario, ¿no? Creo que también todos los extremos nos van a ir afectando, muy agresivo o muy sumiso, con muy poca responsabilidad, con muy pocos valores, con poca personalidad. Entonces, todo esto va a ir introyectando una forma de lo masculino del hombre y empieza a generar un problema, en este caso en el hijo. Creo que lo mismo aplicaría para la figura de mamá, pero bueno, ahorita estamos hablando del tema de papá, pero creo que aplica para los dos lados. Claro, carnal, por supuesto. Y es que papá, de alguna manera, visto desde esta perspectiva psicológica, tiene aportaciones en la parte social de los niños. Tiene aportaciones en la cuestión emocional de los niños. Entonces, como tú bien señalaste hace rato, o sea, un papá con características de esta índole puede ir desarrollando aspectos o puede ir contribuyendo al desarrollo, mejor dicho, de aspectos complejos en los niños. Ahora, desde esta perspectiva, yo creo que vale mucho la pena que el día de hoy, en este podcast, podamos concientizar mucho tanto a las mamás como a los papás, porque a veces los papás pueden decir, no, pues con que yo aporte listo, ¿verdad? Ajá. O sea, con eso es suficiente, claro. Estoy haciendo mi chamba. Y a lo mejor no me doy ciertos permisos, ciertos tiempos para convivir, para contribuir a ese desarrollo. Entonces, vale mucho la pena
que generemos esta conciencia, y hablando de esta conciencia, carnal, vale mucho la pena invitar a todos nuestros amigos para que se suscriban a Punto Medio y para que sigamos reflexionando de este tema, carnal. Claro, claro, por supuesto. Y es que si yo, papá, quiero lo mejor para mi hijo, que así es, quizá yo pienso, es que con que aporte económicamente, con eso ya la hago. Pero ahorita con lo que estamos señalando, no, o sea, falta algo más, porque al final de cuentas tú eres un modelo formativo. O sea, tú le vas a abrir caminos a tu hijo o tú le vas a cerrar caminos, de acuerdo a la manera en la que te conduces en esa relación como padre, como esposo y como persona que interactúa en una sociedad. Todos estos aspectos te están representando en tu papel, tanto de hombre como de papá. Entonces vale, como ahorita lo dices, vale la pena que pulamos, que trabajemos para que podamos ser buenos formadores, en este caso de nuestros hijos, y que al final de cuentas podamos cumplir con esta misión, que creo que es una misión que nos ponemos cuando somos padres, porque estamos ante una criatura que se va desarrollando, que es 100% formativa y que todos en el fondo queremos lo mejor para nuestros hijos. No creo, carnal, que exista un papá o una mamá en la tierra que diga, yo no quiero lo mejor, ya a mí me da igual lo que ocurra. No, todos en el fondo queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces es algo importante, ¿no? Como ya lo hemos manejado en otros episodios atrás, este trabajo personal para que nuestra descendencia o para que nuestros hijos puedan salir adelante y que puedan enfrentar su vida con las herramientas necesarias para seguir avanzando. Me encanta lo que dices, porque de alguna forma en esta conciencia que podemos ir contribuyendo un poquito a generar, es innegable, carnal, que realmente papá tiene un valor muy, muy importante en esa formación del niño, de la niña. Incluso, por ejemplo, no sé, uno ya está grande, uno ya está bigotón, ya está barbón, y todavía la mirada de papá te sigue de alguna manera también impactando. O sea, uno sigue buscando en ocasiones la aprobación. Claro. A mí en ocasiones me pasa. En ocasiones el sentir esa cercanía de papá, el sentir esa aprobación de papá. Entonces, vale mucho la pena ir dándonos cuenta de este tipo de elementos, porque, ojo, si nos pasa cuando estamos grandes, ¿no? Si nos pasa cuando ya somos adultos, si nos pasa cuando ya tenemos 50 años, 60 años y todavía siguen teniendo la oportunidad de tener por allá a sus padres a los 60 años, sus papás a lo mejor ya muy viejitos, pero el hijo, independientemente de la edad que tiene, siempre va como a necesitar esta mirada, esta aprobación, esta palabra, esta cercanía, este consejo, que yo creo que vale mucho la pena que sigamos desmenuzando en esa parte, carnal. Por supuesto. Es algo importante esto que tú comentas, porque efectivamente, independientemente cómo haya sido papá, porque al final de cuentas no es una obligación pulir lo que nosotros estamos señalando, habrá personas que no se den cuenta, que no tengan esas ganas o ese deseo. Entonces, independientemente de cómo papá fue o cómo es, de alguna manera te formó una identidad, de alguna manera te protegía, de alguna manera estaba ahí, te apoyaba, porque siempre creo que mucho o poco o medianamente papá apoya, ¿no? Mamá apoya. Entonces, algo que creo yo que si tú estás escuchando el podcast ahorita o si alguna persona nos está escuchando en este momento, independientemente de cómo se haya portado, cómo haya sido la relación con papá, es importante que hagamos un trabajo de perdón, de reflexión, para que nosotros, si tenemos ese deseo, podamos pulirnos y seguir adelante. Porque si yo no me reconcilio con esa figura que tuve de papá, pues mi identidad tampoco está tan trabajada. Y seguramente inconscientemente, que ya hablamos un tema de la sombra,
vamos a ir repitiendo patrones, vamos a tener ese niño que repite patrones porque no se logra reconciliar con esta parte importante de la vida. Entonces creo que aquí es fundamental reconciliarme con mi padre, con el esfuerzo que hizo, con lo que se dio cuenta, con lo que pudo ir aterrizando, para que ahora sí yo pueda empezar a trabajar y ser una mejor versión, sea papá, sea mamá, tratando de ser una mejor versión. ¿Para qué? Pues para que mis hijos puedan ser una mejor persona de lo que quizá yo fui. Claro, y es muy sensible esto que estás comentando, considero yo, porque hablas de la reconciliación. Y yo creo, carnal, que tenemos que comprender que papá, antes de ser papá, fue un niño, fue un adolescente, fue un hombre con una historia de vida en su espalda, con creencias, con ideas. En él también pusieron introyectos sus padres, y los padres de sus padres pusieron introyectos en ellos. Entonces, a lo mejor nuestro niño herido en ocasiones necesitó como esa figura ideal de papá, pero yo considero que el papá que tenemos, que tuvimos, es el papá ideal, con esos introyectos, con esas historias, con esas creencias, porque puede a lo mejor aportarnos en aspectos que nosotros necesitamos trabajar, en aspectos que nosotros necesitamos fortalecer, y partiendo de ahí, yo creo que podemos llegar a una reconciliación con papá de una manera mucho más óptima y mucho más sencilla. Y en este punto yo creo que es el ideal si tenemos la conciencia para verlo así como tú dices, porque habrá personas que no tengan esa conciencia, ¿verdad? Y digan, no, mi papá solo me ha estorbado, solo se ha aprovechado, solo me ha manipulado, solo esto, solo aquello. Entonces sí se requiere una conciencia por parte del hijo, de la hija, para ver las cosas de una manera diferente. Y como tú lo dices ahorita, que esto me ayude a crecer y no me estanque o no me enganche en una situación que ya no se puede cambiar porque el pasado simplemente ya pasó, y que me estanca para seguir creciendo hacia el futuro o hacia la parte que viene. Claro. Fíjate que a mí me gusta en este punto decirle a las personas, vamos a pensar que las acciones de papá no son correctas, ¿sí? Y entonces, esas acciones que llevó a cabo, vamos a pensar que caminó por un camino que no era el adecuado, pero él ya lo caminó por ti para que tú no lo camines, para que tú vayas generando esa otra mejor versión. Entonces, hay personas que dicen, a mí no me aportó nada, pero si ya te aportó el ejemplo de lo que no se debe de hacer, pues es una primera gran aportación que te va a ayudar a reconciliarte y con un corazón más tranquilo, más en paz, a lo mejor podremos mirar otros aspectos que seguramente papá habrá aportado a nuestra propia vida, carnal. Por supuesto, tratar de rescatar lo que realmente fue bueno. Y lo otro, como tú dices, aprender. O sea, ya te enseñaron por dónde no hay que ir. Porque está esa tendencia, ¿no?, en nosotros los seres humanos de centrarnos en lo negativo nada más y no en la otra parte, ¿no? Y creo que si nosotros vemos el panorama completo, como en todo, ¿no?, encontraremos cosas buenas, encontraremos cosas malas, encontraremos cosas que nosotros hemos cedido, pero otras que también cedió papá. Creo que al final sí podemos llegar a la conclusión de no te debo, no me debes. O sea, estamos prácticamente empatados en esa cuestión, pero sí puedo yo ser una mejor versión en este caso, para mis hijos. Completamente de acuerdo. Y de alguna forma también, por ejemplo, yo creo que esto puede ampliar una conciencia para que como papás podamos de alguna manera también intentar ser más proactivos en el tema de los hijos. O sea, a lo mejor voltear al pasado, voltear a la historia, poder mirar cómo fueron mis abuelos, cómo fueron mis bisabuelos en su rol de papá, ¿sí?
Y entonces, partiendo de mirar cómo fueron ellos, probablemente rescatar esos aspectos positivos, pero después, de alguna Claro. manera, a lo mejor cambiar los aspectos que no estuvieron correctos. Y a partir de ahí, entonces sí puede ser un poco más proactivo, porque esto de alguna forma, carnal, va a ayudar a que los niños puedan ir siendo más resilientes ante la adversidad, a que puedan ir de alguna manera enfrentando obstáculos con mayor facilidad. Cuando el papá es más proactivo, cuando el papá está más presente, esa energía masculina que tiene Ujú. papá va contribuyendo a todo este tipo de elementos. Y si volteo a la historia y veo que mi abuelo fue un poco ausente, veo que el bisabuelo también fue ausente, ok, yo detectar ese aspecto y modificarlo. Ujú. Sí, en el tema de las relaciones personales pareciera que la historia se nos olvida, ¿no? Y dicen por ahí que quien no recuerda la historia, pues está condenado finalmente a repetirla. Entonces, coincido completamente en este punto que tú señalas. Voltear hacia atrás porque no tengo que ser igual. O sea, algo que creo yo que es un primer aspecto que podemos tocar dentro de la forma de ser de papá. Papá es muy dominante, ¿no? Las cosas se hacen como yo digo y porque yo digo. Y esa parte del afecto está como un poquito guardada. O sea, ahí está en papá y a lo mejor después con los años empieza a salir un poco más el tema del afecto, pero pareciera que se centra más papá en la fuerza que en la parte afectiva, que en la parte de la negociación, ¿no? Creo yo que en lugar de imponer, a lo mejor se puede negociar con los hijos y apoyarles a que se desarrollen emocionalmente de una forma distinta, porque finalmente esta manera de ser de papá, al igual que la de mamá, emocionalmente van formando a los pequeños, ¿no? Entonces creo yo que son cualidades que si yo veo la general de los papás, hay que ser un poquito más, con mayor afecto hacia la familia, hacia los hijos, ser más expresivos, no ser tan dominantes, quizás negociar un poquito más para mejorar ese desarrollo emocional de las personas que van creciendo. Correcto, porque luego los papás a veces pueden molestarse. Por ejemplo, vamos a pensar, imagínate que el niño encuentra un amiguito en la escuela dominante, que le impone, que a lo mejor se burla, que Ujú. le pega. Entonces ese papá dominante se frustra porque le dice al niño, oye, defiéndete, pégale, dile. Pero el niño, como no aprendió a defenderse con papá, con su figura que le mostró el Ajá. mundo en ese aspecto, como no aprendió a negociar con papá, pues obviamente no va a poder negociar con ese niño. Entonces papá le puede decir, si vienes y te pegó, yo te voy a pegar a ti, para que se te quite lo menso. Hay papás que dicen eso. Entonces, desde esta Ujú. perspectiva, La podemos, imposición, luego, luego. por supuesto, y desde esta perspectiva, carnal, o sea, se abre un panorama bien padre, porque entonces vale mucho la pena aquí, si hay papás que están escuchando esto y son muy dominantes, son muy impositivos, vale la pena que le bajen una rayita y que negocien, Ujú. porque si ese niño, esa niña puede ponerte límites a ti, podrá ponerle límites a quien sea. Y el problema aquí es que a veces se encuentran esas figuras de autoridad en sus jefes, en sus parejas, en sus Ajá. amigos. O sea, Así se es. repiten, pero si no lo pudiste hacer en casa, te va a costar mucho trabajo hacerlo en aquellos ámbitos. Claro, por supuesto. Considero con esto que comentas, carnal, que un segundo punto que tendría que trabajar papá es ser también un poquito más sensible. Mamá es como la que es empática, sensible, que por cierto, ya hablamos de la empatía, ya hablamos de estos temas, ¿no? Que se tienen que ir trabajando también. Entonces la invitación también para las personas que nos escuchan, creo que hay material, ¿no? O sea, tenemos material el cual puede apoyar para ir creciendo. A veces, carnal, pues una consulta pues tiene un costo, ¿no? Y quizás haya personas que no tengan para la consulta, pero pues para eso están los podcasts también, ¿no? Para que podamos aportar un poquito y que podamos crecer también en este sentido. Entonces, papá sensible, papá empático,
se pone en el lugar de los hijos. Y esto ayuda para lo que tú comentabas, ¿no? A la hora de resolver problemas, un hijo que tiene esa empatía, que tiene esa conexión, lo puede hacer también con otras personas. Un hijo que no logra todo esto en el seno familiar, pues más adelante acabará con el psicólogo, ¿no? Y me toca ver cómo los papás traen a los hijos, con nosotros los homeópatas dicen ya fuimos con el psicólogo, el psiquiatra, esto, lo otro y aquello, y no logra ser diferente. Pues claro, ¿no? Pues cómo está el entorno, cómo está esa figura de papá. Entonces un punto importante que creo yo también debemos desarrollar como padres es el tema de la sensibilidad. Claro, ¿tú crees, carnal, que esta sensibilidad se pueda en algún momento desarrollar en la relación de pareja? Porque, por ejemplo, papá, antes de ser papá, fue esposo. Antes de ser esposo, pues a lo mejor fue joven, fue hijo también, ¿no? Pequeño. Pero de alguna manera yo creo que se puede trabajar esta sensibilidad, esta empatía en la relación de pareja. Considero que la relación de pareja es un gimnasio emocional que puede ayudar a que hombre y mujer puedan ir creciendo emocionalmente, psicológicamente, etc. Entonces, creo que esto, ahorita ya tú me dirás lo que piensas al respecto, pero creo que esto puede ser muy interesante porque como yo voy tratando a mamá, o en este caso a mi pareja, de alguna forma también eso me va a llevar a desarrollar hábitos, ya sea para andar todo huraño, para andar enojado, o para andar empático, para andar sensible, porque esto es bien complejo. A veces se enoja papá con mamá y también hay una hostilidad con los hijos, o al revés. Pero, así es. ¿tú crees que pueda contribuir esto, la relación de pareja? Es un tema complejo, ¿no? Creo yo que hay que empezar a tratar de desarrollarlo con todas las personas, así como lo manejamos un poquito en el podcast, en cada persona, incluyendo la pareja, incluyendo los hijos, porque me pongo a pensar ahorita, carnal, cuando papá era novio, era sensible y era empático con mamá, porque quería tener una relación con ella, estaba en la etapa del cortejo, estaba muy interesado. Pero es como si una vez que ya se casa la pareja, vuelvo a mi rol, ¿no? Vuelvo a ser esa persona que tuvo padres insensibles, que no se desarrolló correctamente a nivel emocional. Entonces, creo que en algún momento la pareja funge esa parte, pero luego se va dando esa separación que tú comentas muy fuerte. Entonces, yo necesito empezar a abrirme con todas las personas para mejorar e ir desarrollando nuevamente esa habilidad. Porque quizá mi pareja, pues ya no es un reto. Ya estoy casado, ya estoy en una relación, ya tenemos hijos, ya no quiero conseguir algo de esto. Quizás sí me doy cuenta que la relación se ha enfriado, no es lo que yo esperaba, y sería bueno, pero no siempre está esa conciencia. Creo que se hace una brecha muy grande en donde yo, papá, me debo de dar cuenta que no soy sensible, que no soy empático y que tengo que empezar a crecer en esa área. Es como si me empezara a ejercitar, como si me metiera a un gimnasio. Entonces, si yo nada más me centro en mi pareja, la brecha puede ser muy larga que a lo mejor me cuesta trabajo. Pero si yo aprovecho personas de mi trabajo, vecinos, pareja, hijos y todas las personas con las que yo me tope para ir habilitándome en esa área, creo que voy a mejorar en todos los sentidos, hasta en la pareja. Ándale. Fíjate, se me hace bien importante esto que dices, como de abrir el entorno, abrir esos aspectos o esos lugares en donde puedo ir siendo sensible o desarrollando esta empatía. Porque, por ejemplo, vamos a pensar en el trabajo. O sea, ¿cuánto tiempo estamos en un trabajo? A veces estamos más en el trabajo que en la casa. Y entonces, si en el trabajo papá desarrolla roles de hostilidad, va a desarrollar el hábito de ser hostil, ¿no? Imagínate que papá tenga roles de liderazgo y el liderazgo que haya aprendido para que las personas
realicen sus labores, sus tareas, sea el regaño, sea el estar presionando, Ajá. etcétera. Ese hábito se va a ir generando en él y llegará a un punto en donde no se lo podrá quitar. O sea, papá al inicio llega a la casa, se quita el hábito y entra a la casa. Pero conforme los niños van creciendo, no van haciendo caso, llega papá y a lo mejor mamá le dice, oye, fulanito hizo tal cosa, sutanito hizo tal cosa, Uh-huh. papá agarra el hábito, se lo pone y empieza a desarrollar estas mismas situaciones. Entonces me encanta lo que dices, porque si soy consciente que necesito desarrollar empatía y sensibilidad, si lo amplío en esos ámbitos, me van a poder ayudar Claro. a mejorar esta relación de pareja que en el fondo también va a ser un modelo para los hijos. O sea, la manera en la cual nos tratemos en la relación de pareja va a contribuir Exacto. para las relaciones futuras de mi hija, de mi hijo, etcétera, etcétera. Por supuesto. Y este punto es bien interesante, carnal, porque efectivamente eres modelo de tu hijo en el cómo relacionarte. Si eres una persona agresiva, pues que no te extrañe que tu hijo también va a ser agresivo con su pareja, ¿no? Si eres una persona intolerante, si no sabes poner límites correctamente, todo esto moldea y crea un patrón a seguir que muchas veces puede ser, como ya lo hemos comentado, inconsciente. O sea, tú dices, es que soy diferente, pero en la realidad actuamos de una manera muy semejante. Y a veces duele, ¿no? Cuando te dicen, es que te pareces a tu papá, es que te pareces a tu mamá. Y tú lo niegas, ¿no? Porque quizá fueron aspectos que no te agradaron, pero que finalmente acabas repitiendo. Y que no te preocupes, tus hijos también lo repetirán si no hacemos algo por pulir o por cambiar esa parte de nosotros. Claro, y en muchos ámbitos, papá y mamá van siendo nuestros modelos. Por ejemplo, cuando una persona cuida a un adulto mayor, llega un punto en donde se vuelve algo Ajá. muy complejo, muy difícil, ¿sí? Puede haber circunstancias ya incluso de ahogamiento, de sentirte un agotamiento emocional, psicológico brutal, ¿no? De burnout incluso, ¿no? De sentirte quemado. Entonces en algún momento yo recuerdo que le decía a una mujer, le decía, mira, es complejo, es difícil, pero esto que tú estás haciendo será la escuela para el día de mañana que tus hijos, de alguna manera, les toque apoyarte a ti. Entonces, si tú lo observas así, probablemente el peso ya no es tan complejo. Entonces, en otras palabras, ¿qué le decía? Sé una buena modelo para tus hijos en esa área. Entonces, me encanta Uh-huh. esto Claro. de somos modelos, porque a partir de ahí, carnal, podemos tomar más conciencia de las acciones y podemos generar esta conciencia en papá para que se dé cuenta que, aunque no esté en la casa a veces por cuestiones de trabajo, los hijos lo están viendo. Uh-huh. Los hijos lo están viendo Claro. y están absorbiendo cosas de él. Así es, así es. Aunque no queramos, ¿verdad? Siempre vamos formando esta parte y ahí es, como tú ahorita lo señalabas, ¿no? Un punto importante en trabajar para generar un buen ejemplo en las personas que nos ven y que el desarrollo se pueda dar de manera sana, de manera correcta, que pueda regularse la agresividad, que pueda arreglarse un poquito nuestra relación con las autoridades, con toda esta parte que creo que desde aquí se va dando. Entonces son puntos, son aspectos que hay que tomar en cuenta, que efectivamente es una cuestión de conciencia. Si yo me doy cuenta de esto, decido hacerlo. Es algo que tiene que ver con la voluntad. Me puedo dar cuenta también y decidir no hacerlo. Ahora sí, creo que al final de cuentas la decisión es de cada quien. Pero lo que nosotros proponemos es, ¿quieres tener unos hijos que se desarrollen correctamente? Como en el episodio pasado, ¿no? Hijos felices. Entonces hay que hacer todo un trabajo y un proceso para que esto se dé. Decimos, no hay manual para ser padre. Bueno, pues aquí te estamos compartiendo algunas ideas que si las tomas en cuenta, que si las aplicas y trabajas en ello,
pues seguramente va a ser un poquito, quizá no sencillo, ¿verdad? Pero más claro el proceso. O sea, ya tienes como un norte o por dónde moverte en esta dinámica de guiar a otro ser humano. Claro. Y de alguna manera también que papá se sienta involucrado. O sea, yo creo que hacer un episodio de los aspectos psicológicos que impactan en los Ujú. niños es para que papá se sienta involucrado. Yo no sé si tú te acuerdes, carnal, pero yo recuerdo que muchos años, nuestro papá, luego cuando llegaba el Día del Padre, pues era como si dijera, no, pues el Día del Padre casi no es importante, ¿no? Entonces yo creo que vale Sí, la pena de alguna manera como ir removiendo este tipo de elementos para que todos los papás, ya sean biológicos o ya sean incluso por elección, porque me ha tocado ver por ahí hombres de gran corazón que a veces tienen una pareja que ya tiene un hijo y ese hijo lo adoptan como propio. ajá, Entonces, ya sea padres que son claro. biológicos o que no lo son, de alguna manera que se den cuenta que son realmente importantes para la educación de los hijos, porque a veces también me ha tocado escuchar algunos padres que dicen, pues mira, educaste bien mal a tus hijos, le dicen a mamá, pero ojo, Ajá, a mamá. ajá, y aunque no hayas estado ahí, aunque hayas andado ausente, aunque hayas andado trabajando, fue 50-50. Esa ausencia también contribuyó al cómo es tu hijo o tu hija hoy en día. Ujú, claro. Y ahorita que dices esto, estás ausente, pero cuando estás, ¿cómo estás? Porque luego digo o me excuso, es que trabajé todo el día y ahora estoy cansado y necesito un tiempo para aislarme, para olvidarme de todo, pero al final de cuentas no vives aislado, vives con hijos, vives con una pareja. Entonces, esto se va formando como un modelo. Como tú bien lo señalas, al final de cuentas pareciera que todo es responsabilidad de mamá, que es un peso muy grande y que la mamá a veces lo agarra sola y dice, yo me echo al lomo toda esta responsabilidad, pero en realidad, como tú dices, estando o no estando, se está dando un ejemplo, al final de cuentas. Entonces, también es responsabilidad mía, es algo compartido y puedo mejorarlo. O sea, puedo darme cuenta de que efectivamente cuando estoy, pues tratar de ser la mejor versión. Cuando se pueda, vamos a pensar, no siempre, porque tampoco pues se trata de agotarnos o reventarnos en esta parte, pero sí ver que estoy siendo un ejemplo todo el tiempo y que puedo ser el ejemplo que yo quiero que contribuya a que mis hijos crezcan bien. Porque luego nos podemos lamentar y luego podemos decir, es que ¿por qué me tocaron hijos que esto, lo otro y aquello y que no son como yo quería? No es que te toquen, es que tus hijos se van formando y la primer figura que los forma son papá y son mamá. A veces creemos que es la escuela o le queremos dar toda la responsabilidad a la escuela, pero hay muchos maestros, maestras que me ha tocado verlos en la consulta y que dicen, es que los niños ya no traen un ejemplo bueno o correcto desde la casa. Entonces, el problema viene desde la casa. Y ahí es donde creo que vale la pena ponerle mucha atención y empezar también a poner más de nuestra parte, porque hoy en día, carnal, creo que es muy fácil distraernos con las redes sociales. No sé qué opines de este tema, pero hay que centrarnos también en esta cuestión que nos corresponde. Totalmente, carnal. Diría Vicente Fernández, ¿verdad? Vale más un buen amor que 1000 costales de oro. Entonces, ojo, yo creo que a veces papá también es un peso, o sea, es un peso el rol de proveedor. Hoy en día ya va siendo más compartido esto en muchas ocasiones, pero yo creo que Sí, también por el, supuesto. el rol de proveedor a veces hace que papá se flete directo a esta cuestión de generar recursos, a esta cuestión de que los hijos tengan una vida digna, de que los hijos puedan ir a buenas escuelas, etcétera, que a veces les queda muy poco tiempo para poder estar con ellos. Sin embargo, algo que considero que puede ayudar mucho en esta parte es más vale
que lo poquito que hagas, lo hagas con conciencia, ¿sí? A que lo hagas con constancia, porque a lo mejor no tienes la constancia, no tienes el tiempo para ser muy constante, pero sí tienes esos momentos donde puedes estar con ellos con mucha conciencia y haces a un lado el celular y haces a un lado los pendientes y les preguntas por su vida y platicas con ellos y juegas con ellos para que esa conciencia de estar en el momento presente nos pueda de alguna manera llevar a contribuir a que el hijo pueda tener a papá presente dentro de su mente, dentro de su corazón, no como esta angustia de no lo he visto, sino como esta sensación bonita del poquito tiempo que tuvimos, fue maravilloso, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y esto a lo mejor si es una hija repercutirá, ¿no? En buscar un hombre que tenga buenas características, porque tuve un papá con buenas características. Y si yo soy hombre y busco a una chica, pues también tratar a esa chica como papá representaba en el trato con mamá y toda esta dinámica familiar. Entonces, un ejemplo importante, al igual que el ejemplo de la mamá, que el ejemplo de otros familiares, pero que como platicamos al principio, carnal, no hay tanta investigación, no se le da tanta importancia a esta figura y creo que es interesante, ¿no? A lo mejor por ahí que haya libros, que haya investigación y más información que sume a todo esto que estamos comentando, puede ser bueno, ¿no? Porque al final de cuentas, como ya lo comentamos ahorita, repercute en el desarrollo de los hijos. Como luego dicen por ahí, las criaturas, ¿verdad? Las criaturas, las bendiciones. Las bendiciones, así es. Y fíjate, carnal, que yo me topé leyendo un poquito del tema, algunos autores como un poco molestos, o sea, no molestos, pero sí como propiciando a que pueda haber más investigación al respecto, diciendo lo siguiente, es que papá no es una figura secundaria. O sea, se ve a lo mejor como mamá como la figura primaria, porque es quien está ahí, a lo mejor más tiempo al inicio, ¿sí? Entonces, ellos dicen, papá no es una figura secundaria, es una figura igual de importante, que vale la pena investigar, que vale la pena señalar para poder ir sumando a papá a este desarrollo y que podamos ir contribuyendo a una mejor sociedad al final del día. Por supuesto. Creo que hemos abarcado algunos puntos, carnal, que son interesantes y que pueden llevar a las personas que nos escuchan a reflexionar un poco sobre el tema. Me gustaría invitar a toda la gente, como tú dijiste hace rato, que se suscriban al canal, que nos dejen sus comentarios, platícanos cómo fue tu experiencia con tu papá, o si tú eres hombre, cómo ha sido tu experiencia en este sentido. Si sientes que hay una parte secundaria en el rol del papá, o sientes que sí se le da la importancia que ahorita estamos comentando. Creo que es importante, ¿no?, que vaya habiendo este espacio de diálogo entre nosotros y las personas que nos escuchan para que nos podamos retroalimentar y que al final de cuentas este se pueda hacer como un espacio de crecimiento entre todos nosotros, ¿no? Hace tiempo, creo que fue el episodio pasado, que tú le decías a los papás, no se tomen esto personal, ¿no? Tú le decías cuando hablábamos de los hijos felices, tú decías, no se tomen esto personal, acuérdense que no se trata de que seamos perfectos, sino de que seamos perfectibles. Entonces, yo también quiero como señalar un poquito esto el día de hoy, porque a lo mejor hemos hablado un poquito también en el contribuir, hemos hablado un poquito del cambio y las modificaciones que tiene que hacer papá, y hay papás que digan, híjole, es que está bien canijo hacer eso, o sea, decir te quiero, o sea, para que me salga el te quiero, para que me salga el te amo, va a estar bien complicado, pero señalar que somos perfectibles, carnal, y que podemos hacerlo. Así es. Bien, carnal, pues ¿cómo te gustaría cerrar, aparte de esta parte de perfectible, que creo yo que es algo importante dentro de estos temas que son del bienestar, de la superación, del crecimiento personal, de la psicología? Entonces, no se trata de ser perfecto, se trata de ser perfectible. Me gusta. ¿Cómo quieres cerrar, carnal, el tema de la figura paterna de papá? A mí me gustaría cerrar, carnal, invitando a los papás
a que hagan el siguiente ejercicio reflexivo, ¿sí? A que ellos en algún momento puedan agarrar una fotografía de ellos mismos cuando eran pequeños y que traten de imaginar, traten de recordar qué palabras le faltó a ese niño, qué acciones por parte de su papá le faltó a ese niño, y que a lo mejor puedan escribirlas en una hojita, ¿sí? Y entonces, a lo mejor ya no está tu papá, a lo mejor sí está tu papá, probablemente puedes platicarlo con él, pero más que nada de hacer eso, yo quiero que hagan este listado para que al mirar qué le faltó a ese niño, con base a eso, puedan esforzarse para tratar a sus hijos, ¿no? O sea, si a ese niño le faltó que le dijeran te quiero, pues entonces le voy a decir te quiero a mi hijo. Si a ese niño le faltó que lo abrazaran más, pues entonces lo voy a abrazar más. Si a ese niño le faltó que papá jugara más con él, pues entonces voy a jugar más con mi hijo. Entonces, que puedan hacer este trabajo autorreflexivo para que les pueda dar como un norte de cómo podemos acercarnos a nuestros hijos, porque efectivamente, como bien dijiste hace rato, nadie nació con un manual para ser padres, pero todos hemos sido hijos. Así es. Y al ser todos hijos, tenemos una idea probablemente de cómo nos hubiera gustado que nos trataran. Y entonces que eso nos puede ir guiando un poquito. Por supuesto, como luego dicen, trata al otro como quieres que te trate, ¿no? O como te hubiera gustado que a ti te hubieran tratado, en esa parte de seguir siendo guía, ¿no? A mí me gustaría cerrar señalando que efectivamente todos los roles son importantes, los roles son amplios, no se centran en un solo punto, entonces exploremos todo lo que puede dar nuestro rol en la vida, tanto como padre, amigo, esposo, pareja, o sea, dan mucho cada uno de los roles. ¿Por qué centrarnos en una sola cuestión, sino abrirnos a todo lo que se puede ganar en esta parte y darnos cuenta que como padres, pues no solo somos proveedores, también somos formadores? Y bueno, pues si así es, hay que dar el mejor ejemplo. Carnal, pues un gusto, como siempre, charlar contigo. Y bueno, pues nos encontramos para la próxima. Saludos a todas las personas que nos escuchan y recordarles que se suscriban al canal y compartan para que lleguemos a más personas. Carnal, hasta la próxima. Hasta la próxima, carnal. Un abrazo.